Un ¿Cómo gusto estar está con usted, mi ustedes. estimado Víctor? A ver si vimos pantalla. Para mí fue una novedad realmente, mi estimado Víctor, que se plantee usted mismo la opción de ser precandidato a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que lo anima a Víctor Arauz a ver, perdonen si sueno grosero, ¿no? A ofrecerse como una figura para enfrentar, pues, años complejos que se le vienen al país? Jimmy, buen día. Insisto, bueno, primero el saludo, parece que no me escuchó. Gracias por la Sí, sí, invitación, escuché, sí, Omar. escuché. Igual, buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes. Quiero empezar haciendo eco al comentario que usted hizo antes de iniciar la entrevista. Usted dice haber tomado una decisión de querer empezar a nadar o transitar en un lago lleno de cocodrilos. O sea, sí Efectivamente. me da un poco de tristeza porque si la política es tomada así en el Ecuador y viene de un comentario de una persona que tiene una carrera política como usted, es lo que en realidad a mí me ha motivado a tratar de cambiar ese chip, cambiar esa historia, cambiar esa visión que tiene todo el mundo de que la política es sucia. Y bueno, y si lamentablemente es así, y si todo este tiempo hemos llegado a coincidir y a evidenciar que la política es eso, un camino escabroso, que el camino a cualquier puesto político, que el camino a la presidencia de la República, ningún camino está lleno de flores, sino que al contrario está lleno no solo de lagartos, sino de hienas, está lleno de culebras, de serpientes. Fue lo que me motivó justamente a tomar esta decisión, Jimmy, sobre todo la injusticia que se da cuando uno es víctima de ser, disculpe la redundancia, víctima del sistema, víctima de un Estado corrupto. Ya todas las personas saben lo que originalmente yo pasé. Pocas personas me dieron espacios en mi lucha, una de esos, su medio de comunicación, gracias Jimmy, a dar siempre mi punto de vista y hacer eco a los reclamos que yo hice, reclamos que hasta ahora nadie me ha dado la cara, nadie me ha respondido. Entonces, Jimmy, si a un general de la República con 36 años de servicio que dedicó parte de su vida al servicio de la ciudadanía le hicieron eso, si a un general de la República lo ofendieron, le pisotearon sus derechos, ¿qué se puede esperar, Jimmy? Entonces, en algún momento de este recorrido, le soy honesto, Jimmy, varias circunstancias me pusieron ya dentro de un posible actor político, la ciudadanía, en la calle, siempre me han motivado que por qué no incursionaba en el campo político. No era mi intención era otra, siempre estar en los medios, reclamar por menores de mi familia, pero ya analizándolo de fondo, creo que algo se puede hacer y creo que el país todavía está a tiempo de salir de este bache, Jimmy. Ya. Estoy convencido, dígame, Jimmy. No, 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 siga, siga, que concluya la idea. Ya, estoy convencido, Jimmy, que todavía algo se puede hacer. Víctor Arauz ha demostrado que ha luchado solo frente al mundo, y lo seguiré haciendo, Jimmy. Mi posición ahorita como un actor político ante un Estado, ante un presidente, ante posibles opositores o contendores políticos, obviamente podría generar mucha expectativa porque no tengo experiencia, porque mi función ha sido otra, pero créalo, Jimmy, que durante los 36 años de la institución yo he trabajado con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, y simplemente me dediqué a servir. Y creo que durante todo este tiempo he tenido ejemplos claros de gobiernos, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Entonces, si sacamos lo rescatable de todos esos gobiernos, creo que, como le digo, mi experiencia me puede a mí dar la oportunidad de servir a mi país y de hacerlo como se debe. Mi posición es frontal, es radical, como siempre, Jimmy, en cosas en donde no se debe negociar. El día, Jimmy, que el país deje de ver, o los políticos, perdón, el día que los políticos dejen de ver a la política como un mecanismo para hacer dinero, créalo que este gobierno, este país va a cambiar. A ver, Víctor, yo normalmente no soy muy partidario, yo en eso sueno como antisistema, yo no soy muy partidario de las ideologías, ¿no? Pero ya la gente un poco está acostumbrada a ubicar en el mapa político a la gente, en la derecha, en el centro o en la izquierda. Si a usted le dijeran, a ver, Víctor Arauz, ¿dónde se acomoda usted? ¿Dónde se siente más cómodo usted? Me siento completamente cómodo si me califican o me ubican como una persona completamente independiente. Por eso, Jimmy, son varias las organizaciones que se han acercado a mí, me han hecho la propuesta.
Y obviamente si yo logro conseguir, Jimmy, si yo logro conseguir, porque la idea es esa, no caer en lo mismo, Jimmy, no caer en lo mismo, no por llegar a conseguir algo, mentir, caer en demagogias y cosas por el estilo. La idea es, Jimmy, si yo puedo conseguir una coalición de partidos que sean de izquierda o una coalición de partidos, movimientos que sean de derecha, yo me voy a sentir mucho más cómodo, porque mi posición, como le digo, es de un independiente, centro, que durante 36 años, como le digo, Jimmy, ha servido sin ideologías. Yo soy una persona que me crié dogmativamente castrense, de una disciplina castrense, solo para servir. Entonces, en este momento, yo querer identificarme de izquierda o de derecha, por eso yo en mi anuncio dije que esto no se trata de ideologías absurdas. Estamos hartos, Jimmy, estamos hartos. La política se ha convertido en eso. Hoy en el ataque de una persona hacia la otra, de izquierda, de derecha, en donde más noticia tiene el que más ataca al otro y el otro se defiende, y que lamentablemente la política se ha convertido en eso, ¿no? Entonces, la política se ha convertido en un medio de acabar con las honras, la política se ha convertido en un medio en donde una mentira dicha 10 veces se convierte en verdad, la política se ha convertido un manoseo a la justicia en donde no hacen falta pruebas, Jimmy, simplemente, como le digo, una acusación, algo que se repite o se retuitea continuamente en redes sociales como para ya señalar a una persona que es delincuente o que una persona está inmiscuida en algún acto delictivo. Todo eso hay que cambiar, Jimmy. Yo creo que mi posición frontal y puntual es en lo que ha sido lo que yo tengo experiencia, el tema de la seguridad. Creo que hay que tomar medidas drásticas, como lo dije, el cáncer no se trata con un paracetamol. Y por supuesto, entendiendo, Jimmy, que la seguridad si no va de la mano con un buen plan de acción social, con un buen plan de proponer trabajo, con un buen plan de proponer educación, salud, va a quedar en un saco roto. Entonces creo que va de la mano esos 5 ejes que son importantísimos y por ende, obviamente, Jimmy, un tema que no deja de ser importante, el tema de la inversión extranjera, el tema de la economía, pero esas son cosas que se van a ir desarrollando poco a poco a medida que se concrete esta candidatura, que como le digo, tengo un norte. No quiero sonar pretencioso ni mucho menos, pero hay ciertos puntos de vista en los que yo me mantengo firme y esperemos que coincidamos y que las personas con las que se ha tenido reuniones por iniciativa de ellos coincidan con la perspectiva y las ideas que tiene el general Víctor Arauz para poder servir al país. Víctor, a ver, de lo que escuchamos ayer, básicamente seguridad es el tema, digamos, medular, ¿no? Porque también difícil pensar en la reactivación económica en un país que no tiene seguridad, pero más temprano que tarde la economía es la que finalmente, una economía sana es la que finalmente va a hacer que este país progrese, aún en medio de la violencia, porque el gran drama del Ecuador es que tenemos una deuda externa de 90.000 millones de dólares, tenemos sueldos sueldos que no alcanzan para cubrir la canasta básica que está al doble, inflación que hace tiempo que no teníamos, desempleo que sigue subiendo a razón de punto y medio mensual. Entonces, mi pregunta es, ¿está formando usted, Víctor, un equipo económico que le ayude a trabajar en esta materia que es tan sensible que es la económica? Porque en seguridad tiene usted experiencia amplia, pero ¿qué pasa en lo económico? ¿Cuáles son las soluciones que en lo económico plantearía Arauz? A ver, Jimmy, verá, obviamente yo estoy convencido y lo hemos visto. Un presidente no necesariamente tiene que saber de todo, no necesariamente tiene que manejar todo. El éxito es asesorarse y tener en su equipo las mejores personas que le puedan asesorar de eso. Indiscutiblemente que el tema económico es uno de los más preocupantes, Jimmy, y las personas con las que hemos conversado tienen un conocimiento vasto, no solamente de lo que sucede en el Ecuador, sino de cómo tiene que manejarse, obviamente, estos temas con relaciones internacionales, con temas de exportaciones. El tema de los créditos nos tiene, como usted lo acaba de decir, Jimmy, endeudados. O sea, es un tema que definitivamente habrá que tratarlo. Y en el tema económico habrá que ver cómo queda el país, en qué circunstancias queda el país. Ya hemos visto durante los 3 últimos gobiernos que lo que primero se quejan los mandatarios que asumen el poder es en las circunstancias como queda el país, que quede endeudado. Eso habrá que entender que es uno de los principales problemas de que uno va a recibir un país 100% endeudado, con una economía bastante debilitada,
Pero usted dijo que algo importante, Jimmy. Yo estoy convencido que en el tema de la seguridad, si eso cambia, el país va a surgir. No puede haber economía si no hay seguridad, no puede haber trabajo si no hay seguridad, no puede haber educación, no puede haber empleo si no existe por lo menos la tranquilidad de que ya no vamos a vivir con esa angustia, con esa zozobra, con esa incertidumbre. Por eso yo en mi anuncio dije pues que puntualmente este es un tema que hay que tratarlo y coger el toro por los cuernos. El tema de los asesinatos, el tema de las matanzas, el tema de los secuestros, hay que combatirlos y arrancarlos de raíz. Y si a esas personas, la policía, el Estado, tiene la obligación de defender en este caso a la víctima por encima de la vida de los delincuentes, habrá que hacerlo. Estoy convencido, Jimmy, que los delincuentes tienen que estar en las cárceles o en los cementerios. Yo propongo firmemente que un delincuente que levante un arma, un delincuente que se enfrente a la policía, lo que le espera es la cárcel y si no los cementerios. Hay un tema que es importante, Jimmy. Se puede hablar va a salir quien me diga de derechos y los derechos humanos. Los derechos tienen que ser iguales, Jimmy. El momento que una persona apunta o ataca a otro ciudadano con un arma, prácticamente ya no están en igualdad. El uno se convierte en víctima y el otro se convierte en el agresor. Entonces no podemos nosotros estar sujetos a una ley del uso progresivo de la fuerza donde el policía tenga que esperar a ver que progresivamente cómo actúa el delincuente para poder actuar. No, Jimmy, el Estado tiene la obligación de garantizar, porque así lo dice la Declaración Internacional de Derechos Humanos, todo Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la seguridad y la propiedad privada. Y cuando nos enfrentamos a la delincuencia, cuando somos víctimas de delincuencia, se están viendo afectados esos tres derechos que son fundamentales para cualquier persona. General, buenos días. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. General, buenos días, general, con respecto al tema de la seguridad, que obviamente es el tema que más domina, como lo decía con Jimmy, es inevitable para cualquier persona que haga opinión pública y peor para un precandidato o futuro candidato presidencial o asambleísta analizar lo que está ocurriendo en estos momentos. No le estoy diciendo que le hagan los deberes al gobierno tampoco, ni que tampoco le esté facilitando el plan de trabajo a otros posibles postulantes, pero ¿qué se tiene que hacer comparando con lo que se está haciendo? Por ejemplo, analizábamos el día de ayer con Jimmy que si bien en estos momentos está el comando de la policía y de las Fuerzas Armadas en Manta y se ha logrado detener por 4 días los asesinatos, pero lamentablemente estamos viendo que, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos se ha desatado la violencia justamente en los últimos 4 días. Lo mismo está pasando en Durán, en Guayaquil, en Machala. ¿Es una medida correcta desde el punto de vista estratégico focalizar y hacer tanto anuncio, así casi en cadena nacional, de decir, vamos a trasladar a la policía de las Fuerzas Armadas a Manta para detener? ¿Es lo correcto? ¿Es lo que se está haciendo bien? Omar, yo lo he dicho y lo he sostenido, ¿sí? No existe un plan. Entonces, si no hay una planificación, ¿cómo se puede pedir resultados? El gobierno empezó mal desde hace 4 o 5 meses con sus estados de excepción, teniendo en cuenta que estos estados de excepción tenían una particularidad, porque el Estado... en su estado de excepción, dejó de lado la inviolabilidad del domicilio y policías y fuerzas armadas podían ingresar a las casas de los delincuentes, buscarlos debajo de la cama si era necesario e ingresarlos a las cárceles. Entonces yo cuestioné y voy a tratar de ser muy rápido. O sea, nunca hubo un plan. O sea, ¿de qué plan existió? Si hablemos de que hubo en ese momento cerca de 12.000 detenidos y 11.000 salieron en libertad. Quiere decir que no hubo una coordinación con Fiscalía. Si Fiscalía recibe al año cerca de 12 o 15.000 denuncias, ¿cómo puede atender en 1 o 2 meses 12.000, 13.000 detenidos más? Entonces no hubo una coordinación con Fiscalía y todas esas personas salieron en libertad a seguir delinquiendo. No hubo un presupuesto, no hubo un proceso, no hubo una planificación para un proceso. Entonces, como yo lo dije, iniciaron unos estados de excepción, un plan, entre comillas, el plan Fénix, y luego empezaron a pasar el sombrero para ver de dónde obtenían los recursos. Entonces, ese es otro tema también que justamente yo sostengo que no existió un plan. Luego de eso, estamos hablando de que en un decreto 111 hablaron de alrededor de 11 o 12 organizaciones políticas. Yo le pregunto hasta ahora, ¿qué líder de esas organizaciones ha sido detenido? Ninguno de ellos ha sido detenido.
¿Por qué en ese decreto 111 no se puso a la mafia albanesa, quien supuestamente sigue liderando el tema del narcotráfico en el Ecuador y que hace 2 o 3 meses existió una operación importante a nivel internacional? Entonces, son cosas que demuestran que no hubo una planificación y que es lo que ha llevado al gobierno ahora a querer con parches, con retazos, decir, acá tenemos este problema, vamos a trasladar todo el comando. Y ahí están las consecuencias. Sí, logran controlar un momento. Fue lo que pasó. Fue una falsa percepción de seguridad que existió durante los estados de excepción. Y yo siempre lo dije, luego de terminados esos estados de excepción y luego de que Fuerzas Armadas ingresaron a sus cuarteles, repuntó nuevamente en este caso la delincuencia. En este momento estamos con una tasa de 33 asesinatos por 100.000 habitantes. A este paso vamos a llegar a la misma del año pasado, que fue alrededor de 42, 43 o a superarla. Somos actualmente el país más violento. Entonces, créalo, Omar, yo no entiendo. O sea, lamentablemente creo que el asesoramiento al presidente está mal y es lo que yo sostengo. Si yo llego a la presidencia de la República, yo no voy a necesitar asesoramiento, Omar. Yo sé cómo hacer las cosas. No sé por qué no hay la firme decisión de tomar acciones drásticas, General, hay que depurar la policía, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Bueno, por supuesto. Yo le hablo de policía, Fuerzas Armadas debe tener el mismo problema, pero quisiera llegar a responder su comentario. Yo creo que la policía hay que dignificarla, hay que nuevamente levantarle su autoestima, hay que poner a la policía a través de una motivación a cada uno de sus miembros para que se sientan orgullosos de pertenecer a la institución y por ende habrá que hacer una depuración importante. El tema de que fue público y que fue mediático de ex generales, eso es un tema puntual, pero sabemos y conocemos que dentro de la institución en todos los grados debe existir miembros que deben ser debidamente identificados y que se debe recurrir a los medios que sea necesario, Omar, para sacarlos de la institución. Siempre he sostenido que la policía es la institución más importante de un Estado. Volviendo al tema de su posible incursión a la política como tal, ya de manera formal, ¿usted cree que eso le va a agradar a la embajada? A ver, pero por supuesto que no. A ver. Por cierto, su buen amigo Fitzpatrick ya se está despidiendo, ayer se despidió del país. Perdóneme, Omar, yo sé a quién me enfrento. Yo estoy de acá de este lado de la cancha y téngalo por seguro que en el otro lado de la cancha va a estar el señor Fitzpatrick, del otro lado de la cancha va a estar el señor Lazo, va a estar el señor Carrera, va a estar algunos otros actores que yo estoy muy consciente que me voy a enfrentar. Y uno de los principales interesados en que de pronto yo no llegue será el señor Fitzpatrick, eso lo tengo claro, pero como lo digo, Omar, he demostrado que me he enfrentado solo frente al mundo y lo seguiré haciendo y aquí sigo, de pie, con toda y ahora en otro campo, con la intención de servir a mi país. Finalmente, general, en el caso de que usted tenga más acercamientos, más reuniones y venga otro proyecto político y le diga, ¿sabes qué, general? Apóyenos como candidato a la Asamblea o apóyenos a un proyecto consolidado y usted será el ministro del Interior en nuestra administración. ¿Usted lo aceptaría? ¿Soy candidato presidencial o nada? ¿O si hay posibilidades de quizás una postulación a la Asamblea Nacional o integrar un equipo de trabajo en el Ministerio del Interior, por ejemplo, en una futura administración? Bueno, esa también es otra posibilidad. Yo no me puedo poner recién al inicio de mi carrera política diciéndole así, con temas necios de que o esto o lo otro. Mi intención es llegar a la presidencia de la República. Creo que de ahí puedo hacer muchas cosas. Habría que convencerlo. Usted lo acaba de decir, los planteamientos por parte de otras tiendas políticas u otras tendencias políticas a generar una coalición, yo lo podría considerar, que es lo que acabo de decir al inicio de mi intervención. Hay muchas opiniones y si se logra hacer una coalición para beneficio del país, Víctor Arauz lo consideraría. Gracias al general Víctor Arauz. Él es ahora precandidato a la presidencia de la República. Gracias, general. Víctor, un buen día. Abrazo. Gracias, Jimmy. Hasta pronto. Adiós.